Muy bien, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Voy a leer los primeros 4 versículos, ellos tienen en la pantalla. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es sorprendente cómo el Espíritu Santo a través de Pablo hace resaltar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, como el único medio a través del cual toda persona puede venir a Cristo, puede venir a la salvación, solamente a través del Evangelio, a través de la predicación. En la dirección se mencionaba cómo hay múltiples maneras y múltiples formas de llevar el mensaje de Jesucristo a las personas, y una de ellas es a través de un folleto, otra a través de la predicación directa. En fin, Dios no está limitado. Muchas personas han venido a Jesucristo a través de un folleto que guardaron en el saco o ahí en su camisa y no se pusieron hasta después de mucho tiempo. Se pusieron aquella prenda y luego, mira lo que traigo aquí. Y ahí fue cuando lo leyeron y se convirtieron a Cristo. Algunas otras lo han despreciado, lo han tirado, pero otras lo han recogido y han venido a Cristo. La palabra de Dios tiene el poder y no está limitada. Y saben que un folleto trabaja los 365 días del año. Un folleto no se cansa. Tú lo entregas y a lo mejor no sabes cuándo Dios lo va a usar. El asunto es que estamos convencidos que la palabra sembrada va a llevar fruto y lo estamos haciendo en fe. En fe estamos sembrando para que sea el Señor el que levante la cosecha. Entonces, me sorprende y es sorprendente cómo el Espíritu Santo, a través de Pablo, está diciendo que el Evangelio es el medio a través del cual las personas vienen a Cristo. Y Pablo está diciendo: y el Evangelio que os he predicado. Además dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Entonces aquí vemos un transmisor y un emisor. Un emisor quiere decir, o transmisor y un receptor. Entonces tiene dos lados esto: uno predica, comparte, testifica, y hay alguien que recibe o alguien que rechaza. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. El asunto es que estamos convencidos de que lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Y que la palabra de Dios no vuelve vacía. Estamos bien convencidos, y la verdad es que salimos a compartir con ese propósito y esa fe y esa manera de pensar de que Dios lo va a usar, porque si no, ¿para qué hubiéramos venido? Nos hubiéramos quedado allá en la casa, ¿verdad? ¿No? Lo hicimos en fe, y Pablo está diciendo: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hemos, por su gracia y su misericordia, quienes hemos recibido el Evangelio, pues que perseveremos en él, ¿verdad? Debemos de perseverar en las buenas nuevas de salvación, en
mensaje que se nos dio, que solo a través de Jesucristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y Pablo podría decir eso de los corintios: yo se los prediqué y ustedes están perseverando. Pero también dice: por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice: si no creísteis, hermano. Entonces, qué importante es pues no echar en saco roto todo lo que se nos ha dado y dicho respecto a las buenas nuevas de salvación. A lo mejor muchas personas sí escucharon, pero fue en vano. Fue en vano, o sea, no hicieron nada con el mensaje. No hicieron nada con él. Pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que Dios lo usará en su momento para que las personas vengan a Jesucristo. Si quisiéramos definir el Evangelio, viene del original que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué? O buenas noticias ¿para qué? Muchas de las veces le decimos a una persona: ¿sabes que te tengo buenas noticias? Y bueno, en medio de tantas malas noticias es bueno escuchar buenas noticias, porque al presente pues pareciera ser que solamente hay malas noticias. Pero el Evangelio, eso es lo que significa, es buenas noticias, es buenas nuevas. Es como cuando el rey mandaba a sus heraldos a su pueblo, ¿verdad? Y que llevaran un mensaje, y aquellos se ponían en las plazas y abrían los pergaminos y decían: os traigo buenas nuevas del rey, os traigo buenas nuevas del rey. Eso es lo que usted, hermano, hace cuando da las buenas nuevas a una persona. Usted es un heraldo, es un heraldo del rey. Usted está llevando el mensaje de salvación y usted está abriendo la palabra de Dios y le dice: ¿sabes qué? Te tengo buenas nuevas. Hay perdón de pecados. Sabes que Jesucristo me perdonó mis pecados, y quiero contarte acerca de esto. Fue una experiencia maravillosa que ocurrió en mi vida. Porque eso es, ¿verdad? Cuando nosotros pecadores vinimos a la luz, lo que más queríamos era hacerle saber a todas las personas, porque se estaba operando un cambio en nuestra vida y lo estábamos experimentando, ¿verdad? Las tinieblas pasaron, vino la luz, y entonces empezamos a ver la vida con otros lentes, otra perspectiva, la perspectiva de Dios. Y nos maravillábamos de estar leyendo la palabra. Y qué gozo, hermanos, qué gozo es recibir el Evangelio, pero qué gozo también es darlo. Yo creo que no hay más gozo, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura allá en Lucas que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Los ángeles se gozan cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente. Pero también cuando tú eres usado por Dios para llevar el mensaje de salvación, yo creo que ya como creyente, como cristiano, no hay otro gozo más grande, hermoso, que sentirte utilizado por el Señor y ver como aquella persona está naciendo de nuevo, está aceptando a Jesucristo. Es un gozo tremendo, ¿verdad? Pues esas son las buenas noticias que Dios nos ofrece: perdón de pecados y vida eterna a través de Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Cada cristiano debe vivir para aquel que murió por él. Cada cristiano o cada uno de nosotros debemos vivir para aquel que murió por nosotros, por Jesucristo. En pocas palabras, el pueblo de Dios debemos vivir para y para Cristo, para aquel que murió y por Cristo, ¿verdad? Porque resucitó por nosotros. El título en esta mañana es el Evangelio en 4 declaraciones. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día.
conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Quiero primeramente con este punto ver la necesidad de su muerte, porque Pablo está diciendo lo que yo recibí, que les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque era necesario, pues esa necesidad está marcada por dos causas importantes: por la pecaminosidad del hombre y la incapacidad para salvarse. ¿Sí? La pecaminosidad del hombre y la incapacidad para salvarse. El pecado trajo una separación entre Dios y los hombres. Todos los que nacemos en este mundo estamos condenados a causa de nuestra relación con el pecado de Adán. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Sí? Así fue como todos vinimos a ser pecadores, hijos de Adán, pecadores. Y pecamos. Somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Es diferente? Estamos pecando constantemente pecamos. El más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y constantemente estamos pecando porque no lo estamos amando así. Si ese es el más grande mandamiento, entonces ese es el más grande pecado también. Y el más grande pecado no lo estamos cumpliendo. Nadie cumple. Nadie, solo uno cumplió, y ese fue Cristo. Pero constantemente estamos pecando de esa manera. ¿Sí? A causa de la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos. Efesios 2:3 dice lo siguiente, y voy a leer desde el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le está hablando Pablo a creyentes y le está diciendo: tú estabas antes bajo el dominio de Satanás, es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Pero luego se incluye, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que por el pecado y a causa de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros desde que nacemos, somos orientados siempre a pecar, siempre a rebelarnos contra Dios. Todos cometemos pecado, y Pablo está diciendo muy claramente que si no le has entregado tu vida a Jesucristo, todavía estás bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero si antes estábamos nosotros también ahí, pero fuimos rescatados de esa buena manera de vivir, y éramos por naturaleza hijos de ira. Significa que Cristo quitó la ira que estaba destinada para ti y para mí. ¿Sí? Ese juicio de condenación: el hombre que pecare morirá. Entonces ese juicio de parte de Dios está sobre todo hombre, a menos que él haya entregado su vida a Jesucristo. Entonces todos cometemos pecado. ¿De cuál es el fruto de esta naturaleza pecaminosa? Romanos 3:9 dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, Pablo en los primeros capítulos está haciendo una disertación y nos está llevando a la convicción, tanto sean judíos o gentiles, de que todos estamos bajo pecado. Pero luego le dice allí que acaso nosotros somos mejores que ellos. En ninguna manera. Porque dice el 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí?
Esa es la condición del hombre pecador, del hombre sin Cristo. Y Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es la condición del hombre sin Cristo, la pecaminosidad. Si Cristo murió por nuestros pecados, era la necesidad. ¿Por qué tuvo que morir Cristo por nuestros pecados? A causa de nuestra pecaminosidad, ¿sí? Como hemos leído, pero también por nuestra incapacidad para salvarnos. O sea, no hay obra de mérito que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Somos incapaces. Significa que no hay nada que pueda hacer el hombre para ganar algún favor o consideración de parte de Dios. No hay nada. Vivimos engañados mucho tiempo pensando que si nos portábamos bien íbamos a ir al cielo, y buscábamos a través de hacer buenas obras ganarnos esa gloria, ganarnos el favor de Dios, pero no hay nada. Dios rechaza toda la obra, lo trata como un trapo de inmundicia, como dice Isaías. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, significa los trapos de los leprosos. Así ve Dios tu obra, y mis obras, y nos estamos tratando de ganar la salvación a través de las obras, comparado con la gran obra de Cristo en la cruz. Él murió para salvarnos, ¿sí? Entonces, hay una gran incapacidad de parte de nosotros. Ya lo he dicho muchas veces, y a lo mejor usted lo sabe de memoria. Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8-9, dice que por gracia, que la salvación es por gracia. O sea, es un regalo, es un don inmerecido, no lo merecemos. Dios es infinitamente misericordioso. Lo vemos con su pueblo Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel pecó contra Dios? Y ahí estaba Dios volviéndose a ellos por su misericordia, por su misericordia. Igual por su misericordia es que nos ofrece salvación a cada uno de nosotros, por su gracia. Esa es la gracia de Dios, es un regalo. O sea, no puedes hacer nada más que recibirlo, porque ¿qué haces con un regalo? Pues recibirlo. ¿A quién se le da un regalo y dice, no, sabes que no lo quiero? Pues es increíble, pero mucha gente ha rechazado el regalo de la salvación y dice, no, yo quiero seguir en mis propios caminos. Bueno, pues cada quien dará cuentas a Dios delante de Dios. Sí, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, pero lo dice por medio de la fe. Entonces, y es una fe que Dios mismo nos da. Por eso todo viene de Dios, la salvación viene de Dios. Dios es el que te está buscando, Dios es el que sale a buscarte, y Él es el que te está poniendo por medio de su Santo Espíritu, redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio, para convencerte, para que lo aceptes como su Salvador personal, ¿sí? ¿Sí? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto significa no solo que hay una condenación para todos, ¿verdad? Una condenación universal. Todos están bajo pecado. Ahí lo leímos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, Dios nos pone en el mismo nivel a toda la humanidad. No hay justo ni a uno. Todos han pecado, todos quedan destituidos. Yo soy un Dios santo y Él podría destituirnos completamente, ¿verdad? Para siempre y eternamente. Pero en su Hijo Jesucristo nos ha atraído, nos atrajo por medio del amor de Cristo, ¿sí? Aquí estoy leyendo lo que publicaron: hombre inocente muere por amor. Ese es Jesús. Por amor es que Él se entregó por ti y por mí. Entonces, no hay manera, no hay forma de que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Hay una incapacidad. Pero entonces alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que hacer algo para salvarlo. Y dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Entonces, pues Dios
Dios es eterno, Dios no puede morir, pero por eso envió a su Hijo Jesucristo a encarnarse. Él se encarnó, se hizo hombre para luego morir, para vivir una vida perfecta, para obedecer al Padre en todo, para luego entonces morir. Había que morir, alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar por el pecado. ¿Sí? Y esa fue la intervención de Dios. Hechos 4:12 dice: de ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún lugar, solamente en Jesucristo. Recordemos esto: la incapacidad para salvarse el hombre no significa que no pueda hacer cosas buenas. Puede hacer cosas buenas, puede hacer obras buenas, aún delante de Dios puede hacer cosas buenas, pero eso no le gana, no le da el poderse ganar la salvación, porque no es a través de las obras. Entonces, no estamos diciendo que el hombre no sea capaz de hacer algo bueno, claro que sí, pero significa que toda nuestra humanidad está caída, y esto es: no hay ninguna sola parte en nuestra vida, en nuestra humanidad, que no haya sido afectada por el pecado. Todos fuimos afectados totalmente. ¿Sí? El pecado afecta mi voluntad, mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Entonces esa es la incapacidad del hombre. El hombre no puede salvarse. Entonces dijimos que Jesucristo murió por nuestros pecados y vimos estas dos grandes causas: la pecaminosidad del hombre y su incapacidad para salvarse. Pero vamos a ver también la necesidad del pecador. Entonces, toda persona tiene una necesidad de quitarse su pecado de encima, una necesidad de arrepentirse. El rey David pudo ver esto, y cuando él, pues aún cuando era un hombre conforme al corazón de Dios, y podemos ver cosas muy hermosas del rey David, él pecó delante de Dios. ¿Sí? Pecó gravemente, y entonces él puede ver la misericordia de Dios y exclama allá en el Salmo 51, ¿sí? Salmo 51, del 1 al 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese cómo se ve el rey David. Él sabía que había pecado tremendamente contra Dios, que no merecía la salvación, y sin embargo él está clamando, ¿verdad? Lávame más y más de mi maldad, le dice, y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Pues esa es la gran necesidad que cada pecador tiene en este mundo. Una gran necesidad de reconocer su pecado delante de Dios, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Ya lo leímos, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y básicamente es que lo que nos toca como pago es la muerte. Y cuando Pablo está hablando aquí de la muerte, está hablando de una separación eterna de Dios en el infierno. ¿Sí? Hay un lugar en el cual Satanás y sus ángeles estarán por siempre ahí, y toda persona que no se arrepienta de sus pecados irá a dar al infierno, eternamente separado de Dios en el infierno. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Porque el Evangelio ha salido por todas las naciones, y el Evangelio ha llegado a todas las personas, y no habrá una persona que pudiera decir: pues a mí nadie me dijeron nada, nadie me habló de esto. Dios da testimonio por muchos lugares y en muchas formas. Pasemos al número 2. Cristo fue sepultado. No solamente murió por nuestros pecados, sino que Cristo fue sepultado. Entonces aquí quiero que veamos la necesidad de la sepultura. La necesidad de la sepultura. Dice allá en Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Y Isaías, pues el Evangelio del Nuevo Testamento, ¿verdad?, se le conoce como el Evangelio en miniatura, ¿verdad? Él nos está dando, mirando la cruz, está viendo cuál era la condición del Señor Jesús y cuál iba a ser ella. Pues que iba a ser sepultado, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y a nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, pues sí, murió y fue sepultado. Pero es importante cada uno de estos hechos, o sea, estas declaraciones, que murió porque verdaderamente murió, no sufrió un desmayo, sino Cristo verdaderamente murió y Cristo verdaderamente fue sepultado, ¿verdad? Es muy importante. Ya estaba profetizado por Isaías. Así que qué importante es para nosotros que estamos predicando el Evangelio, que podamos con claridad decirle a la persona, mira, Cristo no solamente murió por ti, sino que fue sepultado. Porque después le vas a hablar de la resurrección. La sepultura es muy importante. Esta sepultura labrada ahí en la peña, ¿sí? Estos sepulcros eran labrados en la roca, cavernas naturales, o bien grandes bóvedas amuralladas con nichos a los lados cerrados mediante una gran piedra. Y a lo mejor vemos muchas ilustraciones el día de hoy. Hoy nos mandamos entre creyentes muchas fotografías con la tumba vacía, porque qué importante es que esa tumba, cuánto habla, ¿verdad? Esa tumba vacía nos habla de que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, que los principales líderes de las otras religiones, ya sea de la religión judía, o ya sea de la religión budista, o ya sea de la religión de los hindúes, la que sea, o los mahometanos, sus líderes, sus tumbas están ocupadas, pero la tumba de Jesús está vacía. Está vacía porque Él se levantó de entre los muertos. Y así era normalmente, así era. En los tiempos de Jesús, una tumba cavada en la roca, en la cual se construían, ¿verdad? Como dije algunos dichos, pero luego entonces una gran piedra cerraba o sellaba la tumba. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Ahí hubo unos testigos oculares, José de Arimatea, y quienes le ayudaban a bajar el cuerpo de la cruz. María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Sí? Entonces, ahí estaban ellos. Vamos a Juan 19, del 38 al 42, para que veamos la necesidad de preparar el cuerpo. Juan 19, 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Entonces, cada detalle de eso al Señor pues no se le pasa nada. Él es soberano sobre todas las cosas y tiene control absoluto de todo. Y pues Él pone en el corazón de José de Arimatea que fuera a pedir el cuerpo. Él entró osadamente ante Pilato y pide el cuerpo del Señor Jesús para ir a sepultarlo en su tumba, ¿verdad? Por eso Isaías dice que su muerte fue, ¿verdad? Con los pobres fue su muerte, pero en los ricos en su sepultura, ¿sí? Y vemos ahí como hay toda una preparación. Al Señor Jesucristo se le tuvo que preparar en su cuerpo, ¿verdad? Y ponerse esos lienzos, y entre los lienzos todas estas esencias aromáticas que lo que estaban haciendo era pues tratar de evitar o contrarrestar la corrupción del cuerpo, y eso era una costumbre entre los judíos, por eso lo hacían así. Entonces al mismo Señor Jesús así es como se le está preparando para la sepultura y poniendo su cuerpo en esos lienzos, y entre los lienzos todas esas esencias aromáticas, ¿sí? El día de la resurrección, cuando Pedro entró a la tumba y vio los lienzos puestos ahí, él dice en la Escritura que vio y creyó. ¿Y por qué vio y creyó? Porque no estaba el cuerpo, estaban los lienzos solamente y las esencias entre los lienzos puestos. Entonces Cristo no solamente, algunos solo podrían pensar como que revivió, sino resucitó. O sea, cruzó los lienzos, su cuerpo cruzó los lienzos, como mucho o algunos días después él pudo cruzar también las paredes cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, y de repente el Señor se presentó en medio de ellos, ¿sí? Y les dijo: paz a vosotros. Vamos al punto 3. Cristo resucitó al tercer día. Y ahora veamos la necesidad de la resurrección. La necesidad de la resurrección. Vamos a ver algunas citas. Lucas 24:7. Lucas 24:7 dice: diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mismo el Señor Jesús está diciendo: es necesario. El mismo 24:46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hechos 17:3. Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todo esto fue necesario, hermanos, para que Dios pudiera mostrar que el sacrificio de Cristo fue perfecto. De hecho, si la tumba fue abierta, es para que las personas se dieran cuenta que Jesucristo ya no estaba allí. La tumba pudiera haber quedado cerrada y Cristo haber resucitado, pero quedó abierta para que pudiesen entrar y ver que Jesucristo ya no estaba ahí. Cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron el domingo muy temprano en la mañana, ya no le encontraron ahí, ya había resucitado. Ya había resucitado. Entonces, ¿por qué lo resucitó el Señor? Para mostrar que Cristo, su sacrificio fue perfecto. O sea, Dios estaba completamente satisfecho con la obra de Jesucristo, con su vida y con su muerte, y por eso lo levantó de entre los muertos, porque su ira quedó aplacada, la ira por el pecado, completamente satisfecha. El sacrificio de Cristo fue vasto y suficiente, y por eso el Señor le levantó de entre los muertos. Fue un sacrificio perfecto.
Juan 19:30 dice algo muy importante. Juan 19:30. El Señor Jesús está por entregar el Espíritu y Él clama a gran voz, ¿sí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esta palabra en griego es tetelestai, o sea, he acabado la obra a la que me enviaste. Eso es lo que está diciendo Jesús. He acabado la obra para la cual me enviaste. He terminado el trabajo para el cual me enviaste. La deuda ha sido pagada, significa tetelestai también. La deuda ha sido pagada, la obra ha quedado completa, el cordero ha sido encontrado. Es todo eso, significa tetelestai. Y Jesús lo dijo así: consumado es. Y entonces entregó el Espíritu. Pero también el Señor Jesús se levantó entre los muertos para que la ira de Dios por el pecado, porque la ira de Dios por el pecado fue satisfecha. Vamos al Salmos, libro de Salmos 78, del 11 al 13. Salmos 78. Del 11 al 13. Sí, perdón. Del 11 al 13, ¿verdad? No, no es. Sí, perdón. Dice el 11, 7:11. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, Dios tiene una ira contra el pecador. Él está airado contra el pecador, ¿sí? Pero la ira fue quitada por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Dios está airado con el impío, dice, todos los días, todos los días. Y esa ira el Señor la cargó por ti y por mí. Él la recibió por ti y por mí. La ira de Dios Él la pagó por ti y por mí. Pero cuando estamos hablando de resurrección, hermanos, de hecho el día de hoy estamos celebrando la resurrección, pero no solamente porque es Semana Santa. Todos los domingos celebramos su resurrección. Todos los domingos estamos reuniéndonos para celebrar que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cuando nosotros vemos allá en Pentecostés que Pedro dio el primer mensaje, y vemos que él estaba anunciando la resurrección de Jesucristo, y todos los discípulos, y conforme se fue formando la iglesia, ellos empezaron a reunir el primer día de la semana, que es cuando Cristo resucitó. ¿Por qué nos reunimos tú y yo el domingo? Pues nos reunimos porque Cristo resucitó, ¿sí? Si hoy decimos, bueno, es que hoy es la resurrección porque es la Semana Santa, pues el siguiente domingo vamos a estar celebrando lo mismo. Celebramos la resurrección de Jesús, celebramos que Él se levantó de entre los muertos con poder, porque su resurrección es la garantía de nuestra resurrección, que un día nos vamos a levantar también de entre los muertos. Entonces, por eso es que la iglesia se reúne, ¿verdad? Con gozo, con alegría, con gratitud al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Ahora bien, dice aquí en el mismo pasaje que todo lo que Pablo está hablando del Evangelio
les dice, y todo es conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y lo dice conforme a las Escrituras. Entonces aquí veremos la necesidad del cumplimiento de las Escrituras. Lucas 24, 44. Vamos allá a Lucas, por favor. Lucas 24, 44. Lucas 24, el 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Escritura tiene cumplimiento, hermanos, y yo creo que esa es una de las cosas más hermosas en la cual descansa nuestra fe. Que si sabemos que las cosas que se escribieron, ¿verdad?, se cumplieron. O sea, si ya se cumplió la primera parte de las profecías, se va a cumplir también la segunda parte. Muchas de las profecías se cumplieron desde el mismo nacimiento del Señor Jesucristo hasta su muerte. Y todas las que están concernientes a su segundo regreso se cumplirán también. Porque el Señor Jesús dice, la Escritura tiene cumplimiento. Y todo es conforme a las Escrituras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Por eso Pablo dice, conforme a las Escrituras. ¿Y qué cosa de la Escritura es que no se cumple, hermanos? La misma Escritura se nos ha dado de parte de Dios para que nosotros descansemos en ella. La Escritura, dice el apóstol Pablo allá a Timoteo, dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, esta Escritura se cumplió anunciándonos la muerte del Señor Jesucristo y se cumplió anunciándonos su resurrección. El Señor se levantó de entre los muertos. Ahora quiero que, concluyendo ya, veamos pues la necesidad de la reconciliación, porque si todo esto que hizo Jesús fue con un motivo y un propósito, es reconciliarnos con el Padre. Él es quien hizo la reconciliación. Nosotros, enemigos de Dios, separados de Dios por nuestros pecados, haciendo siempre las obras de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, nunca buscando a Dios, tuvo que venir este mediador, este elocuente mediador del cual habla Job también, y que pudiera acercarnos y reconciliarnos con Dios. Vamos allá a 2 Corintios 5, 15. Segunda de Corintios 5:15 dice de la siguiente manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. El Señor nos ha reconciliado con el Padre, y gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a cargar con nuestros pecados en la cruz, y de esa manera hacer esta reconciliación. Pero sí es algo muy importante que, estando ya reconciliados, nosotros pues ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para Dios. Vivamos para aquel que murió por nosotros, ¿sí?
y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También vamos a leer en el 6. Voy a leer antes en el 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el Evangelio. En pocas palabras, el Evangelio es: Jesucristo se dio por nosotros, murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. O sea, volvió a vivir, se levantó de entre los muertos. De tal manera que ahora, los que por su gracia y su misericordia le hemos recibido, pues Pablo nos exhorta a que el tiempo que resta, el tiempo que estamos viviendo, lo vivamos para Él. ¿Sí? Para aquel que vivió y murió por nosotros. Dice el versículo 2, lo vuelvo a leer: porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y qué hermoso es saber, como dice ahí la Escritura, que se nos da la oportunidad de un nuevo nacimiento. Si de hecho nosotros, como dije, celebramos la resurrección en el primer día, esta es una nueva celebración, es una recreación. Estamos celebrando la recreación. Cuando Dios creó allá en el Génesis, pues en el séptimo día descansó. Quiere decir que en el primer día empezó a crear todas las cosas. Ahora después Jesucristo resucita en el primer día, y ahora es un día que celebramos nosotros, es un día de nacer de nuevo, es un día de recreación. Tú y yo, como dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ofrece perdón de pecados, vida eterna, salvación y una vida indestructible, una vida nueva. Eso es lo que Dios nos ofrece, y ese es el Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también Dios traerá con Jesucristo a los que creyeron en Él. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana por tu misericordia. Sin duda que no merecemos la salvación, pero en Jesucristo es que tú nos has salvado, nos has dado perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias porque su sacrificio fue perfecto, vasto, suficiente, completo. No hay nada que añadir a lo que Él hizo ya, su obra fue perfecta. Y tú le levantaste de los muertos dando testimonio de que esa ira tuya por nuestros pecados había quedado ya saldada, había quedado ya pagada, Señor. Te damos gracias por este perdón de pecados y gracias por el regalo que nos ofreces de la salvación. Te alabamos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.